Por eso creemos, Señor, esta mañana seremos saciados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana yo tengo un tema, va a tomar mi tiempo, se llama la reconciliación. El tema de la reconciliación. Porque esta semana yo estaba leyendo la palabra y yo voy ahí leyendo Corintios, segunda de Corintios, estaba yo por allí y me llegó ese tema. Y claro que ese tema subió un pensamiento al Facebook y me ha creado unas polémicas, pero bueno, gloria a Dios por eso. Y cuando yo miraba cómo estas personas no entendían, y llevo con una persona dele hasta que yo lo suelto mejor, porque ya al no entender realmente, no querer entender, entonces yo dije, pensé y le oraba al Señor, Dios mío, ¿cuántas personas habrán así sin entendimiento? Que estando escrito ahí no quieren creer. Porque es más poderoso el pensamiento, ¿verdad?, que lo que la Biblia dice. Entonces, pensé en ese tema y yo dije, Señor, yo quiero compartir con mis hermanos el tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación, le quiero decir, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y es lo que hemos hablado aquí muchas veces, de todos los matices, hemos entrado por todos lados, pero hasta que hemos llegado al punto. Y yo quiero que en esta mañana miremos esa palabra reconciliación. Y vamos a considerar 4 puntos esta mañana. Y vamos a ver qué es eso. ¿Por qué la reconciliación? Bueno, la palabra reconciliación es lo mismo que expiar. Es lo mismo que quitar. O es lo mismo que perdonar. O es lo mismo que volverse en amistad. Volverse en amistad. Cuando entendemos que, si hablamos de reconciliación, tiene que haber habido enemistad, tiene que haber 2 bandos enemigos o 2 personas que han sido enemigas, que necesitan entonces la reconciliación, ¿no? Pero vamos a mirar cómo estos 2 entes enemigos, hubo algo dentro que se apareció como una barrera, ¿no?, que fue lo que causó la separación, la enemistad, que fue lo que impidió que ellos estuvieran reconciliados. Recuerde que la palabra reconciliar es volver a estar en amistad, volver a darse el abrazo, ¿no? Volver a pertenecer, a ser del mismo núcleo, de lo mismo, de la misma esencia, volver a estar. Quiere decir, la palabra reconciliación entonces quiere decir de que hubo un tiempo donde eran unidos, ¿no? Eran de la misma esencia, pero de repente hubo algo que deterioró esa situación, ¿no?, y los apartó. Y una vez quedaron apartados, ya fueron enemigos. Y entonces ahora ellos tienen que volver a reconciliarse. Ese es el tema de la Biblia. Toda la Biblia, lo único que nos quiere hablar Dios es eso. Que el hombre necesita reconciliarse con Dios. Le vamos a mirar así 4 cosas. La primera cosa que quiero compartir es que las partes enemigas o enemistadas, las partes están enemistadas. Muy importante que entendamos esto. Porque la gente anda por ahí, todos los hombres naturales y comunes creen que Dios es su amigo. Y no, Dios es enemigo del hombre. Pero la gente tiene una idea equivocada. ¿Sabe que Dios está enemistado con la humanidad? De hecho, yo leo en la Biblia, dice que Dios está airado. La gente malinterpreta el amor. Ay, no, Dios amó al mundo, envió a Jesucristo a morir en una cruz. No, eso es otro tema. Pero Dios está en enemistad con el mundo impío, con el mundo secular, con las personas que no se han reconciliado con Dios. Mire, no importa si es un predicador detrás de un púlpito. Mire, no importa si lleva 20 años o 30 años congregándose en una iglesia. Si él no se ha reconciliado, es enemigo de Dios. Así levante las manos y cante todas las canciones de esta mañana. Por eso es muy importante que entendamos, primero, que esas 2 partes están enemigas. En este caso, Dios y el hombre son enemigos. Antes de hablar de la reconciliación, necesitamos entender esto. Si nosotros no entendemos esto, no entendemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buena nueva, buena noticia. Ahora vamos a mirar cómo
un elemento que causó la enemistad, se sabe, se llama el pecado. Pecado fue el elemento que causó la enemistad, solamente eso, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, que Dios sopló en su nariz aliento de vida y lo puso en un paraíso, el huerto del Edén. Dice que Dios se paseaba y hablaba con el hombre todo el tiempo, o sea, el hombre y Dios eran amigos. Pero luego la Biblia registra que cuando Satanás entró al huerto allá y a través de la serpiente engañó a Eva, entró el pecado en el hombre, ¿qué hizo Dios? Los echó del huerto, o se quedaron en el huerto. Los echó, ¿y qué puso? Una espada encendida, dice, y unos serafines ahí guardando la entrada. Como quien dice, usted y yo no tenemos nada que ver. Mi casa es libre del hombre, mi presencia, no quiero compartirla con el hombre para nada. Ah, pastor, pero la Biblia dice que Dios visitaba eventualmente y Dios quería salvarlos. Dios moraba eventualmente en algunas personas, o moraba en el tabernáculo, pero no moraba en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre era malo, podrido, pervertido. ¿Y por qué moraba en nosotros? Ah, porque Él envió a Jesucristo a eliminar la enemistad, como lo vamos a ver ahora, el elemento de la enemistad, para poder venir y morar en el hombre. Y mientras una persona no crea esto, ella es enemiga de Dios. Yo no sé cuántos enemigos hay esta mañana aquí, pero vamos a ver. Bueno, ningún problema, porque si hay algún enemigo aquí de Dios esta mañana, para eso estoy hablando de la reconciliación. Isaías 59, vamos a ir. Tengo muchos pasajes. Como muchos me dijeron que no les gustaba almorzar temprano, entonces, listo, me dieron el tiempo. Porque después del alimento espiritual tenemos el alimento material. Vamos a mirar Isaías 59, hermano. Quiero que usted mismo lo mire, textos muy conocidos, pero yo quiero que usted lo mire. Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Miren lo que dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Sabe? No, Él tiene la mano y quiere salvar, Él tiene el oído y quiere oír las oraciones. Pero hay un pero. Pero, ahí está el pero que, mire, dice, la mano de Dios está para salvar y no se ha cortado, pero como que no salva. ¿Ah? El oído de Dios quiere oír la oración de los impíos, del pecador, pero que no puede. ¿Por qué? Versículo 2. Pero, Isaías 59, 1 y 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados. ¿Y qué? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya cuando digo que voy a decir algo fuerte, usted ya no me cree, dice que ya no es fuerte. Tal vez fue fuerte para algunas personas, pero ¿sabía usted que Dios no oye la oración del pecador? ¿Sabía usted que solamente Dios oye la oración del justo? Y hay una cantidad de pecadores clamándole a Dios, y Dios no oye. Dios se volvió como sordo. ¿Por qué? Porque están enemistados, porque son enemigos. Mire, dice aquí la Biblia, no es que se haya cortado la mano de Dios, no, Él quiere ayudar, Él quiere oír, pero el pecado, las iniquidades han hecho división y han hecho ocultar. ¿Usted se imagina eso? El rostro de Dios, como que alguien va a clamar y Dios, no quiero saber nada de ellos. ¿Por qué? Por el pecado. Le voy a dar una referencia al Antiguo Testamento y una en el Nuevo. Romanos capítulo 3, versículo 23, usted lo conoce. Romanos capítulo 3, versículo 23, es muy conocido. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Mire la palabra, destituidos. La palabra destituidos es separado, no tiene nada que ver conmigo. Lo destituyo, ¿no? Lo separo de mí, lo arranco de mí, le cancelo el contrato. Se fue de mi empresa, se fue de mi casa, tú y yo rompimos. Es lo que dice Dios. El pecado, dice, se ha encargado de una separación. Por eso, amados hermanos, pensando en esto, ahora yo quiero que miremos
este otro punto. Quiere decir que ese pecado hizo al hombre enemigo de Dios. Y se lo voy a comprobar con 3 textos. Romanos capítulo 5, versículo 10, aunque ahorita vamos ahí un momentico. Romanos capítulo 5, versículo 10. Estoy en el 1 apenas. Estoy hablando de las partes enemigas. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo ¿qué? Enemigos fuimos reconciliados con Dios. Mire, le está hablando a la iglesia y está diciendo, ahora hablo de eso, pero nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero antes ¿qué éramos? Enemigos. Y es muy importante, hermanos, que creamos la palabra. Las personas que no están reconciliadas con Dios, así se congregan en una iglesia, son enemigos de Dios. Y esto es muy importante, y usted va a tener que pararle bolas a esto, ponerle cuidado. Y esto no es un juego. Y yo no me paro aquí para jugar. Y yo no tengo esta iglesia para jugar. Esto es de vida o muerte. Los enemigos de Dios les espera la caldera del infierno. Por eso dice Pablo aquí, antes de ser reconciliados, nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos acérrimos, enemigos de enemigos. Por eso yo amo tanto la buena nueva del Evangelio. Colosenses 1:21. Yo voy despacio para luego meter las tocadas. Colosenses 1:21. Vamos a considerar. Colosenses 1:21. Mire esto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Siempre la palabra reconciliación va acompañada de la enemistad. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Por qué ahora dice que éramos? Porque ellos ya se reconciliaron. La iglesia, la cual escribe que es la iglesia de Colosas, ya se habían reconciliado. Pero entonces Pablo le dice, nunca olviden que antes de ustedes ser reconciliados, eran extraños, eran enemigos de Dios, enemigos en su mente. ¿Por qué en su mente? Porque tenían sus propios pensamientos y nunca los pensamientos de Dios. Algo que yo estoy compartiendo y que necesitamos entender es que lo que nos hace ahora a nosotros realmente ser cristianos, verdaderos hijos de Dios, es que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener sus pensamientos. El detalle aquí es que los pensamientos de Dios no se acomodan a los míos, entonces los míos tengo que votarlos. Mire, mucha gente no entiende la palabra y no lo quiere entender. Y son tan rudos para entender. Yo era uno de ellos. Este tema de la reconciliación, así como lo estoy enseñando en esta mañana, a mí me costó por lo menos 2 años. Porque yo tenía mucha teología, tenía mucha doctrina. Y eso a mí me hizo mucho daño. Y entonces, como yo no podía acomodarme a la palabra de Dios, yo luchaba. Y muchos de ustedes tienen luchas con los mensajes que yo predico. ¿Por qué? Porque no se pueden acomodar a lo que dice la Biblia. Como los pensamientos suyos no se pueden acomodar a los de Dios, hay una lucha. ¿Qué hay que hacer? Ríndase, bótelos y deje que los pensamientos de Dios lleguen. No como alguien me dijo, que son mis pensamientos. No son mis pensamientos, hermano. Es la palabra de Dios. Amén. Solo que Dios me ha dado una capacidad para poder explicarla. Pero está aquí, yo no me estoy inventando nada. Mire que estamos hablando que las partes enemigas. Y ahí está en la Biblia. Dice la Biblia que éramos enemigos. ¿Sí o no? Yo no me invento las cosas. Ahí están. Pero otro versículo más. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Aunque seguimos hablando de la enemistad, pero bueno, aquí. Mire lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué?
¿Usted leyó conmigo? Claro, los jovencitos, los niños no entienden esto. Vea, jovencitos que hay aquí, comenzando por mis hijas. Dice la Biblia, cualquiera, y cualquiera es cualquiera, que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? No, pero no, la gente no lo cree. Por eso dice, hay un adulterio espiritual. No está hablando del adulterio natural, hay un adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Que Dios quiere en primer lugar. Pero la gente se soltó de Dios y abrazó el sistema del mundo, que es un sistema corrompido, corrupto, lleno de pecado. Y hay muchos cristianos, cabezones, crispetos, que no entienden esto también. Y que porque van cada 8 días a la iglesia, entonces creen que ellos pueden tener amistad con el mundo. Ser amigos es tener intimidad, es llegar a ser uno con Él. Y dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo. ¿Por qué? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Estamos hablando de la corrupción del sistema caído, del sistema satánico que gobierna en este mundo. Yo no estoy hablando de que usted va a ir a la tienda, de que usted se va a subir en el mío, que usted va a tomar un taxi. Yo estoy hablando de esas cosas naturales que hay que hacer, ni de la comida ni nada de eso. Entonces tendríamos que, ¿extraterrestres o qué? No, Jesús dijo, ustedes van a estar en el mundo y les va a tocar estar con la gente del mundo, pero no se contaminen. No permitamos que esas cosas del mundo se metan dentro de nosotros, a contaminarnos, porque cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. No, ya es enemigo de Dios. Entonces, hablando de la reconciliación, hay que mirar que estas dos partes son enemigas. Pero le voy a dar 2 versículos más. Ahora hablamos del mundo, ya el mundo está contaminado, pero hay algo más fuerte. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios, o los resultados, o los frutos de la carne, está hablando de una carne caída, de la naturaleza carnal y pecaminosa caída que ha estado en los seres humanos. Son los deseos de la carne, dice que están tan contaminados y tan corruptos que ellos no se pueden someter a la ley de Dios, o sea, a la palabra, no se pueden someter, tampoco pueden, no se someten, no pueden someter. Mire, hermanos, por eso yo viví eso. Yo me congregué en muchas iglesias, desde muy jovencito, y yo traté de someterme a la palabra de Dios. Yo traté de vivir de acuerdo a las normas establecidas en la palabra de Dios. De hecho, la leí, de Génesis a Apocalipsis, fui a un seminario, aprendí muchas cosas, traté de someterme a la palabra de Dios, pero ¿qué pasaba? Orlando estaba en su carne, vivía en su carne. Por más que traté, yo nunca vi este versículo tan claro que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuche, una persona sin haber sido reconciliada, una persona sin haber nacido de nuevo, una persona sin tener la vida de Dios dentro, una persona con pecado dentro, una persona sin la justicia de Dios, ella quiere agradar a Dios a través de la palabra y ella no se puede someter, no puede. Lo podrá hacer por un tiempo, quizás unos días, unos meses, unos años. ¿Sabe cuánto duré yo? Más o menos 24 años ahí. Claro, en esos 24 años tuve como 3 caídas, ¿no? Arriba y de repente abajo. Otra vez arriba y
para abajo. Pero lo que yo no me daba, o sea, esas caídas, yo digo, arriba, yo no estaba ninguna arriba, yo estaba era siempre abajo, sino que me enseñaron que yo estaba arriba. ¿Por qué? Porque oraba, porque ayunaba, porque diezmaba, porque iba a la iglesia, porque predicaba, porque pastoreaba la iglesia. Yo estoy arriba. Mentira, yo estaba era abajo, todo el tiempo. Así de que yo nunca me caía. Para los hombres me caía, pero para Dios hace rato estaba caído. Y en mi humanidad y en mi carne intenté, porque eso fue lo que me dijeron. Mire, le voy a decir esto, hermano, y esto le va a servir a usted. Cuando una persona, vamos a ponerlo así, entre por esa puerta, ¿no? A la vida de la iglesia, ella llega toda carnulona. Y yo no puedo decirle a usted, ore, diezme, haga esto, no. Porque usted está en su carne y usted no puede someterse a Dios. ¿Sabe qué es lo que yo puedo hacer? Predicarle el evangelio, predicarle el evangelio, predicarle el evangelio. Y cuando ya usted nace de nuevo, tiene la vida del Espíritu y solo ahí usted podrá comenzar a someterse a la ley de Dios. Antes no. Y es ridículo tratar nosotros someternos, o es ridículo seguir viviendo así. Ese cristianismo no sirve para nada. Por eso muchas personas hoy día están perdiendo el año. Mucha gente hoy día va y se congrega. Entran en su carne, salen en su carne. Sirven en su carne, se van para su casa en su carne, para el trabajo en su carne. Todo carnal. Vida de Dios no hay. ¿Y por qué no hay vida de Dios? Ahora le va a mostrar, pero le voy a decir esta. Porque dentro del corazón hay pecado. Mientras haya pecado, y lo que yo siempre les he enseñado, mientras en el corazón suyo haya tan siquiera una milésima de pecado, ya es enemigo de Dios y Dios no puede estar ahí. Por eso le va a tocar a los que no están viniendo venir el martes, para que vean el tema que estamos llevando a cabo de la justicia, para que entendamos realmente qué somos nosotros. Yo estoy tan definido en esto. Usted o es pecador o es justo. Y si es pecador va para el infierno, y si es pecador peca. Si usted es justo va para el cielo y usted no peca. Porque el justo no puede pecar. Eso lo estamos viendo los jueves. Y yo sé que lo que digo ahora es muy fuerte, pero yo voy a comprobarlo aquí con la palabra. Entonces dice aquí la Biblia que no se puede someter a la ley de Dios, es enemistad. Dice, todos los designios de la carne. Yo quiero explicarles los designios de la carne. Porque a nosotros nos enseñaron, desde la iglesia católica y la iglesia evangélica tradicional, que los designios de la carne son robar, matar, adulterar, chismosear, blasfemar. ¿Qué es eso? Mire, esa es la mitad de la verdad. Dice los designios de la carne. Y le voy a decir esto, si yo tengo un buen pensamiento, un ejemplo, una persona no ha nacido de nuevo, pero tiene un buen pensamiento de ayudar al prójimo, de hacerle un bien al otro, de allá, ese es un designio, es una obra de la carne. Delante de Dios, ¿qué es eso? Nada, eso es enemistad. Ay, Padre Santo. Yo sé que ustedes me entienden esta parte, pero toca ir así. Hay un folletito que tengo por ahí, no lo alcancé a sacar ahora, me complicó todo, pero bueno, el martes se lo voy a entregar, o los que entre 8 días lo entregaré, se llama el nuevo nacimiento. ¿Por qué la necesidad del nuevo nacimiento? Porque el primer nacimiento es malo. La primera vez nacimos en pecado. Y así usted fume o no fume, usted nació en pecado. Así usted peque o no peque, todo eso está en pecado. O sea, una persona en su primer nacimiento levanta las manos, ora, predica la palabra. A Dios no le sirve eso porque del primer nacimiento eso es maldad. ¿Qué es lo que a Dios le sirve? El nuevo nacimiento, que es la vida de Dios dentro de la persona que ha crecido, esa es la vida del Espíritu, y lo que sale de ese Espíritu, eso es lo único que a Dios le agrada. Lleva, que no me van a asustar algunos. Ahora, primera de Juan 2:17, vamos a mirar. Estoy hablando de la enemistad. Para que haya reconciliación, primero tuvo que haber enemistad. Primera de Juan 2:17, versículo 15. Yo quiero que vayan allá. Primera de Juan 2:17. Perdón, ¿qué dije yo? 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Muy sencillo, si alguno ama al mundo,
El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Esa atracción del mundo, eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Dios no ame al mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. No proviene. Lo que hay en el mundo, porque es un mundo caído. Por eso, mire hermano, por favor, le voy a decir cuál es el problema de la iglesia evangélica hoy día. La iglesia evangélica hoy día está en un mundo caído, y ellos saben que el mundo está caído, pero entonces ellos han querido tomar la palabra, tomar el evangelio para gobernar este mundo caído. La gente, lo que más he escuchado yo he escuchado predicadores famosos que han dicho que el reino de Dios está en el reino de Dios y a través de los pastores gobernar Cali, gobernar el Valle, gobernar Colombia. ¿Quién dijo eso? ¿Usted cree que Dios quiere gobernar en un mundo que está caído? Cuando la Biblia dice que el reino de Dios se ha acercado, es la voluntad de Dios, el corazón de Dios, ¿no? El reino de Dios que vino a través de Jesucristo para venir y meterse dentro de Orlando y gobernar a Orlando. Vivir el reino de Dios en mi vida. Lo más que Dios puede hacer es, y eso que depende también si mis hijas y mi esposa quieren, el reino de Dios se establezca en mi familia, en mi hogar, y puede que viva ahí. Y algo más que Dios pudiera hacer, y eso si la iglesia quiere, es que el reino de Dios venga y se meta y comience a gobernar en todos nosotros como congregación. Pero Dios no puede establecer el reino de Él afuera, donde esa gente es su enemiga. El reino de Dios es el dominio de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Pero la gente ha usado la palabra para levantar pastores, levantar ministerios. Eso no es así. Por eso el Señor dice aquí, claro, me gusta mucho lo que Él dice. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene de Dios, sino ¿de dónde? Del mundo. Por eso hay un reino del mundo. Ese reino del mundo se ha metido dentro de la congregación, se ha metido dentro de la iglesia evangélica, de los cristianos hoy día. Ese reino del mundo se metió dentro de... ¿Por qué? Porque la gente no quiso recibir el reino de Dios. La Biblia dice que no debemos al mundo porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Por eso Dios tuvo que venir a través de Jesucristo, traer su reino, porque Él dijo, yo no quiero que David tenga el reino del mundo. Yo quiero sacar el reino del mundo a David, pero mi reino va a venir a través de Jesucristo, nuevo nacimiento, y se lo voy a implantar dentro de Él. Porque con ese reino Él puede amarme a mí. Porque con ese reino dentro de su vida Él puede hacer mi voluntad. Ese es el evangelio. Cuando eso no está así, entonces somos enemigos de Dios. Imagínense, mi carne enemiga de Dios, enemistada. No he nacido de nuevo y todo, pero vengo a la iglesia. Santo, santo tú eres. Entonces camino con el Señor unos meses, unos años, y después, ay Orlando, no sé qué me pasa, no sé, ya no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia, qué jartera predicar. Ay no, mejor voy a ver televisión, mejor voy a ver películas. Eso sí, otra vez domingo para ir a la iglesia. No, yo mejor me quedo en mi casa. No, a servir tantos años como pastor y no veo nada. Y ahí aburrido. Hermano, porque usted, perdone que le diga, pero un carnal no tiene la vida del Espíritu. Porque el que tiene la vida del Espíritu busca al ser amado, que es el Espíritu Santo. Quiere encontrarse con el objeto de su amado. La razón por la cual estoy aquí predicando en este lugar, ahorita mismo aquí, es porque Él es mi objeto de amor. Porque entendí su obra, su sacrificio, y Él me rescató y me dio la vida. Y esa vida que se metió dentro de mí, ahora Él y yo somos uno. Y eso es lo que hace que yo le busque, que yo camine y que tenga una congregación. ¿Para qué la congregación? ¿Para qué la iglesia? Para enseñarle estos principios. Yo entendí, el mundo no me da nada. Y algo más, yo entendí, este mundo va a ser destruido.
Tanto Dios no quiere este mundo, este sistema, que lo va a destruir y va a crear cielo nuevo y tierra nueva para llevarnos a nosotros a ese lugar. Bueno, ese es el punto número 1, las partes enemigas. Punto número 2. Ahora viene la expiación de la enemistad. Y este es el punto clave, amado hermano. Este es el punto clave del Evangelio. La expiación de esa enemistad. Ya la Biblia registra el hombre enemigo, pero Dios dijo, ¿qué hago aquí ahora? Yo no puedo acercarme, ¿no? Hay algo que nos impide, la barrera del pecado, ¿no? Y gente con pecado quiere buscarme, yo no los puedo recibir. Dios no oye la oración del pecador, no, yo no puedo recibir a los pecadores, no puedo. Tenemos que eliminar esa barrera. Solamente se podía eliminar con una obra expiatoria, no había nada más. Alguien tenía que expiar o quitar el pecado. Y mire que desde el Antiguo Testamento estaba escrito en Levítico 19, sí, porque algunos van a decir, pues es que lo usa el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Levítico 19, 21. La expiación de la enemistad, tenía que ser expiada esa enemistad. La palabra expiación es quitar, tenía que ser quitada, tenía que ser eliminada. Levítico 19, 21. Mire, Levítico 19, 21. Y él traerá, está hablando de una persona que haya cometido pecado o maldad. Esa persona traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. ¿Qué iba a llevar? Un carnero o un ovejo, un becerro en expiación por su culpa. 22. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. ¿Vio? ¿Cómo se expiaba en el Antiguo Testamento el pecado? Y quiero aclararles aquí algo, amado. Usted ya lo sabe, pero otra vez tengo que repetirlo. En el Antiguo Testamento, vamos a hacer la división, este es el Antiguo Testamento. Orlando está viviendo en el Antiguo Testamento. Y Orlando tiene una naturaleza carnal y pecaminosa. Eso le llevaba a Orlando a pecar. Dios dijo, para que Orlando sea perdonado o el pecado le sea expiado, tenés que conseguir un chivo, un cornero, un ternero, como sea, un carnero, un ovejo, pero limpio, puro, sin mancha, sin tacha. O lo vas a comprar, mete la mano al bolsillo y lo compra, y lo va a traer ahora, y lo va a traer al sacerdote, y le va a imponer las manos sobre él, y el pecado de Orlando, escucha, el pecado que cometió Orlando, o sea, asesinato, adulterio, mentira, robo, todo eso, lo que yo cometí, las cosas malas que hice, las traigo y las confieso. Yo cometí tal y tal y tal pecado, Señor. Ahora, pongo eso allá, el carnero o el chivo queda lleno de todo eso, luego él va allá y ¿qué? Y muere, ¿sí? Y así yo quedo limpio, se me expió la culpa. ¿La culpa que cometí? El pecado que cometí. Pero Orlando siguió siendo pecador. Por eso él volvía y pecaba. Otro chivo, otra vez. Lo mismo, moría. Volvía y pecaba. Porque la naturaleza carnal y pecaminosa quedó metida en Orlando y nunca podía salir. Por eso esos sacrificios se repetían continuamente. Ahora que estamos viendo Hebreos, vamos a llegar allá. El nuevo pacto. Ese cordero, ese sacrificio, era una tipología o una sombra del verdadero Cordero que se llama Jesucristo. Ahora vamos a mirar el Nuevo Testamento. Juan 1:29. Juan 1:29. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Orlando, el Cordero de los israelitas, el Cordero de los cristianos, no, el Cordero, Padre Santo, Dios tiene un solo Cordero, se llama Jesucristo. Por eso dice, Él es el Cordero. No hay más corderos en el cielo y no hay más corderos en la tierra, porque los corderos que habían no servían.
Porque los corderos, los animales terrenales, quitaban los pecados que Orlando cometía, pero no le quitaba el pecado, la naturaleza pecaminosa a Orlando. Y por eso yo digo, yo tengo que enviar mi cordero, mi único cordero, y mira lo que va a pasar. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. La palabra quitar el pecado aquí es la expiación, pero no está hablando de perdonar, está hablando de erradicar, como yo coger esta matica, mírenme acá, como yo coger esta mata y arrancarla de raíz. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Ahora en el nuevo pacto, aquí está el nuevo pacto. Aquí yo ya no necesito un cordero, ya otra vez está Orlando y la humanidad. ¿Qué hizo Orlando? Pecó. ¿Qué pecó? Robó, mató, adulteró, mintió, pues tantas cosas, sí. Pero aquí el sacrificio con el cordero verdadero era que ya no lo iba solamente a perdonar esas faltas, sino que le iba a arrancar lo que le hacía cometer esas faltas. Como le he enseñado, esto es un árbol de naranjas, ¿cuántos creen? Bueno, vamos a suponer que este es un árbol de naranjas, ¿sí? Hoy día la gente, el error que hay en la iglesia católica y en la iglesia cristiana evangélica, es que ellos están arrepintiéndose, confesando los pecados, igualito que acá en este lado. Ellos pecan, Señor, perdóname. Y creen que ese chivo es Jesucristo. Entonces, ay, con tu sangre me limpia de todo pecado, Señor. Ya. Al otro día otra vez, pues, Señor, tu sangre me limpia de todo pecado. Al otro día, pues, Señor, cada día, y así lo paga. Eso es cansón y aburridor, y llega el tiempo donde uno se cae. Porque de tanto venir y confesar y arrepentirse y volver a pecar y volver a fallar y arrepiéntase, hermano, eso es muy harto. Ese evangelio yo no lo quiero. ¿Para qué eso? No sirve para nada. Por eso era que en el Antiguo Testamento se llevaban en cautividad, porque ellos fallaban todo el tiempo. Aquí no. Aquí está el cordero. ¿Sabe qué hizo el cordero? El palo de naranjas con sus guayabas. Allá, ¿sabe qué hacían en el Antiguo Testamento? Cogían el palito de guayaba. ¡Ay! Señor, perdóname este adulterio. Arrancaban una guayaba. Señor, perdóname esta ira. Señor, perdóname este mal pensamiento. Señor, perdóname esta rabia por acá. Y pelaban el árbol, ¿no? En las confesiones, o en esos famosos encuentros. Sí, así hacían, pelaban el árbol. Le hacían sanidad interior, a otros le hacían liberación, porque uno le hacen sanidad interior. Ah, no, es que eso es del pasado, que tal, y le trabajan ahí. Otro dice, eso es un demonio de ira afuera, demonio de adulterio afuera, demonio no sé qué afuera, y pelaban el árbol. Y al otro congreso, al otro mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses volvían. ¿Y qué le pasó? Otra vez el árbol lleno de naranjas. Pues yo le tengo el remedio. Si usted no quiere ver naranjas, arranque el palo. Jesucristo dijo, yo no quiero ver eso, voy a arrancar el palo. ¿Sabe cómo arrancó el palo Jesús? Con el único cordero, el cordero de Dios que se llama Jesucristo. Ese cordero no solo quitó la naranja, sino que el cordero de Dios arrancó el palo. De mi ser sacó la naturaleza carnal y pecaminosa. ¿Y sabe qué implantó? Un árbol de justicia. Y lo metió dentro de mí. Por eso yo soy justo. Y por eso voy para el reino de los cielos. Ahora mire ese cordero. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Para algún lado yo voy esta mañana. Primera de Pedro 1:18, estoy hablando de la expiación de esa enemistad, ¿no? Para poder llegar a la reconciliación. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, yo no fui rescatado con algo corrupto como oro o plata. Escucha, hermanos, hay mucha gente que dice parce, eso se llama oro o plata. Eso es peligroso. El pactar es un esfuerzo de hombres. Es un invento de los pastores para robarle plata a la gente. Eso no existe. El único pacto en la Biblia se llama el pacto de la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Mire lo que dice. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Esa la recibimos de nuestros padres, fue una herencia, nacimos pecadores. No con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Lo vio? ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. ¡Oh! La sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero, ese es el cordero verdadero, sin mancha y sin contaminación. Y mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está diciendo que Dios tenía ese cordero antes de crear el mundo. Que la gente dice, ay, Dios, ¿por qué creó al hombre con la capacidad para pecar? ¿Acaso Dios no sabía que el hombre iba a pecar? ¿Para qué lo creó? Sí, Él sabía que iba a pecar. Pero dice que antes de fundar el mundo y antes de crear a la humanidad y antes de crearlo a usted, Dios ya tenía la solución. Se llama el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista cuando ve, dice, ese es el Cordero. El Cordero. Y aquí que dice que ese Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue presentado hace 2000 años. ¿Sí? Cuando Cristo muere en esa cruz, para que todo ese mundo de ese entonces lo vio y nosotros lo vemos también por medio de la palabra. La palabra de Dios quedó impregnada aquí, quedó escrita, el Evangelio quedó aquí, para que nosotros ahora nos remontemos y veamos a ese Cordero que está yendo a la cruz y allá está muriendo por nuestros pecados. Y con su sangre preciosa estaba haciendo un único sacrificio, estaba limpiando, estaba quitando, estaba erradicando el pecado. Todo esto para decirles entonces que la reconciliación nos habla de las partes enemigas, que fue el primer punto, y número 2, nos habla de la expiación de esa enemistad. O sea que la enemistad, ¿cómo yo me hago amigo? Caramba. ¿Cómo yo cruzo esta línea si aquí tengo esta matera y este atril que no me deja pasar? Se llama la causa de la enemistad. Yo no puedo pasar allá. No, porque esto me lo impide. Yo soy un pecador, Dios santo, ¿no? Pero si nosotros logramos quitar esto, caramba. Si alguien viniera y lo removiera, ¿no? Removiera esto, lo pudiera quitar, caramba, y me abriera el camino. Y entonces Jesús aparece en escena y como Cordero de Dios viene y remueve la remoción, ¿no? De esto. Se lo quitó y me dejó el camino libre. Entonces yo ahora estoy libre y yo ahora ya puedo. Y llego a Dios. Mira, hermanos, para que haya reconciliación tenía que quitarse el elemento que causó la enemistad, se llama el pecado. Y le tengo una muy buena noticia. Dios ya lo hizo por medio de Jesucristo. Ya quitó eso. Pero la gente no lo quiere creer. Porque la gente tiene concepto, la gente tiene idea y la gente siempre se congrega en las iglesias y están viendo ahí el pecado. ¡Ay, Señor! ¿Ah? Y la Biblia dice que el Señor ya lo quitó. Eso se llama incredulidad. Por eso yo he acuñado una palabra y es esta. Dios no va a mandar a ningún hombre al infierno porque es pecador. Si usted lee bien la Biblia, la gente va a ir al infierno es por la incredulidad de que Dios ya resolvió el problema del pecado. La gente no cree. ¿Sabe que los peores incrédulos son los cristianos evangélicos? Bueno, la gran mayoría. Porque ellos no quieren creer o no han podido creer que Cristo ya quitó el pecado. Por eso usted nota en la Biblia, han acuñado palabras. Una palabra que se ha acuñado es, yo soy un pecador arrepentido. ¿Ha escuchado eso? Teológicamente lo han enseñado. A ver, ¿cómo así? Si yo ya hablamos del arrepentimiento estos días, ¿sí o no? ¿Y qué dijimos que era arrepentimiento? Salir de un lugar, en este caso, y llegar a otro lugar. Entonces, yo estaba en un lugar de maldad y de pecado y pasé a un lugar de santidad e integridad. Entonces, si yo estoy arrepentido y si yo soy un pecador, imagínense, yo soy un pecador arrepentido. ¿Cómo así? Yo no entiendo. No. Es como decir que Orlando es hombre y mujer. Sí. Y entonces a veces soy hombre y a veces soy mujer. Qué ridículo, ¿verdad? Yo soy un macho, un varón. Entonces también yo no puedo decir que yo soy pecador y que soy justo. Hay que definirnos. O es pecador o es justo. Por favor, amado hermano, ayúdeme usted con la palabra esta semana. Búsqueme un texto que diga que somos pecadores arrepentidos. Sí, y le doy un premio. Lo pongo a predicar aquí. Sí, porque entonces yo le doy más revelación porque yo no la tengo. Ahora otra palabra que se ha acuñado. No, yo soy un justo
Sí, soy justo. El que eventualmente peca. Yo soy un justo, sí, que eventualmente peca. Pero el martes nosotros estamos hablando acerca de que hay dos tipos de justicia. Está la justicia que es por la ley y está la justicia que es por la fe en Cristo. El que ha sido justo, y este martes lo vamos a ver, ya me le adelanto, el que ha sido justo por la ley, ese sí peca. Porque el que es justo por la ley, él está en pecado todavía, él tiene la naturaleza carnal y pecaminosa, por eso él peca y a veces hace justicia, a veces peca y a veces hace justicia, él sí, pero el que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que ha sido justificado, él no, porque a él no se le mira a su alma, a cuerpo, no, sino su espíritu. ¿Qué somos nosotros? Somos seres espirituales. ¿Dios qué es? Espíritu. ¿Y su familia es? Espiritual, es una familia espiritual. Yo hablo de la justicia como familia espiritual. Yo estoy hablando del alma, porque el alma sí comete todo tipo de cosas, pero espiritualmente una persona es salva porque tiene la justicia de Dios. El martes hablamos de eso. Bueno, número 3. Dios ya nos reconcilió en Cristo Jesús. Y hay que decirlo de una y otra manera. Número 1, las partes enemigas, ya lo vimos. Número 2, la expiación de la enemistad. Dios ya lo hizo, pero entonces Dios ya nos reconcilió. Ya nos reconcilió. Y tengo aquí 4 pasajes muy poderosos. Y al final miramos el otro, pero quiero decirles aquí con esto que Dios no nos va a reconciliar. Él ya nos reconcilió. Ya lo hizo. Ahora le explico mejor esa parte porque vamos a la primer texto, Romanos capítulo 5. Ahora sí vamos a la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando para que me rinda el tiempo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. La palabra justificados es libre de culpa, libre de pecado. Estando ya libre de pecado en su sangre, o estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Escuchen, hay un Dios airado, y la ira de Dios va a ser derramada sobre todos los hombres. Pero dice la Biblia que por haber sido yo justificado, estado sin pecado, soy libre de la ira. Cuando la ira de Dios se derrame sobre toda la humanidad, va a mirar a Orlando y va a mirar aquí, ojalá a todos aquí esta mañana, y a otros que hay por ahí en el mundo entero, y va a decir: usted ya es justo, vente para acá, antes de enviar mi ira. Por eso dice que somos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo? ¿Fuimos qué? Dice que voy a hacer o ya fui. ¿Cuántas veces murió Cristo? Hay gente que cree que Dios reconcilia ahora. Si Dios reconciliara ahora, quiere decir que Cristo tenía que volver a morir. Hay gente que cree que Dios perdona pecados ahora. Si Dios perdonara pecados ahora, quiere decir que Cristo tenía que volver a morir. Bueno, la gente no conoce el libro de Hebreos. Cuando dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y cómo? Si yo no estaba hace 2000 años cuando Cristo murió. Sí, pero a mí me llegó el Evangelio y yo creí ya. Yo recibí el Evangelio, y cuando recibí el Evangelio creí que hace 2000 años Jesús se había quitado el pecado. Entonces en ese momento en mí había pecado, ¿sí? Hasta ese momento. Pero cuando creí que Cristo me lo había quitado hace 2000 años, llegó la fe y desapareció. Y quedó la fe y quedó la sangre en mi corazón. Y soy limpio, libre de conciencia de pecado. Yo ya no tengo conciencia de pecado. Tengo algo que la Biblia lo llama conciencia de justicia. Eso lo vamos a ver también cuando estemos hablando de la justicia. Dice aquí: fuimos reconciliados con Dios, Romanos 5:10, por la muerte de su Hijo. Hermanos, no fue por lo que usted hiciera. ¿Fue por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, ya estamos reconciliados, no, estando reconciliados, ya estoy reconciliado.
seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos reconcilió en Cristo en la cruz cuando moría, y nosotros recibimos el Evangelio, recibimos la fe, ¿y qué recibimos? La reconciliación. Entonces yo estoy reconciliado. Mire, hermanos, esas personas que están en el mundo, ellos, Dios ya los reconcilió. Pero ellos, ahora el último punto, ellos no se han reconciliado con Dios. Dios ya los reconcilió, pero ellos no se han reconciliado con Dios. Dios ya los perdonó, pero ellos no han querido aceptar esa verdad, o sea, no tienen la fe. Entonces, si ellos siguen así, y el Evangelio no les predica, o no les llega, o no quieren recibir el Evangelio, se van a ir al infierno. Porque no se apropiaron de la obra de Cristo en la cruz. Ahora vamos con otro pasaje. Este es que vamos a trabajar un poquito también, pero Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hoy traje una enseñanza, hermanos. No tanto como una predicación, una enseñanza. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vaya conmigo, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? ¿Qué es? Ahora, míreme aquí. Míreme acá. Ahí no dice la Biblia que si alguno está en la iglesia. Ahí no dice la Biblia que si alguno está en una doctrina. Porque la gente hoy día dice, nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué garantiza que es sana doctrina? A ver, más o menos en el año 96, yo pastoreaba una iglesia por allá en el barrio de La Unión, y toda la junta de pastores de aquí, ASMISEP, dijeron, ¿cómo vamos a detectar si esa iglesia es sana doctrina? Muy listo, pongámosle un rótulo allí, el símbolo de ASMISEP. ¿Qué es ASMISEP? Es la Asociación de Pastores de aquí del Valle. Entonces, ¿y cómo yo detecto que? Entonces ahí está el nombre de la iglesia, ¿no? Iglesia del Dios Viviente con un ídolo norte de verdad. ¿Y cómo yo sé que es sana doctrina? Porque tiene estampado el sello de ASMISEP. Si muchos de esos no son sana doctrina. Mire. Si alguno está en Cristo, no si está en una iglesia, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire que habla de cosas nuevas, ahora dice, ¿y todo esto proviene de quién? ¿De quién? Yo quiero que lo diga, ¿y todo esto? Proviene de Dios. Dígalo, ¿y todo esto? Proviene de Dios. ¿Sabe por qué le digo que repita eso? Mire, hermanos, porque hay mucha gente que cree que la vida nueva proviene de mí. Por eso yo tengo que esforzarme. O del pastor, ¿no? Pues mi pastor ora por mí, y tan bello. Por eso yo soy santo. ¿Y qué deje ahí? No, es que como yo me esfuerzo, como yo ayuno, como yo... ¡No! ¿Proviene de quién? ¿Sabe? Si Orlando es santo, proviene de Dios. ¿Sabe? Si Orlando es íntegro, proviene de Dios. ¿Sabe? Si Orlando hace algo, proviene de Dios. Yo no tengo nada. Pero ¿cuál es el problema con las personas? Están en la ley todavía y creen que ellos deben maniobrar y hacer cosas. Por eso mucha gente trabaja y después de que trabaja, Señor, bendíceme. ¿Por qué? Porque ayer trabajé, Señor. Después de que dan un tremendo diezmo, una tremenda ofrenda, Señor, ahora bendíceme. ¿Por qué? Porque te diezmé. Después de que pasan 3, 4 días de ayuno, Señor, bendíceme. ¿Por qué? Porque ayuné. Y dice, sí, ¿cómo no? Le voy a pagar, pues. ¿Todo esto proviene de quién? Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Padre, mire qué palabra tan preciosa. ¿Por qué proviene de Dios? Porque Él nos reconcilió consigo mismo, ¿no? ¿Sí lo vio? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Recuerde, Dios fue el que tomó la iniciativa. Pero mire lo lindo, lo voy a leer bien. Dice, todo esto proviene de Dios, está hablando de Dios el Padre. ¿Quién? Ese es Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermanos, mire, aquí donde entra lo hermoso. El Padre, Dios el Padre, no podía reconciliarnos
a nosotros, sino que era a través de Cristo. Claro que el jueves veíamos estudio de los Hebreos, Jesucristo es el mismo Dios, ¿amén? O sea, esto es muy difícil explicar esto, después hablamos de la Trinidad porque esto es muy difícil, pero está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, no es uno solo, pero la Biblia lo presenta de esa manera, yo no puedo. Pero dice la Biblia que está el Padre y dice, ¿yo cómo voy a reconciliar a la humanidad? Yo mismo, mi Hijo mismo los va a reconciliar. Por eso dice, nos reconcilió en el Hijo. Y le tengo una noticia, porque la gente dice, Dios es uno solo. Sí, es uno solo, pero Él es tres. ¿Por qué? Porque el Padre no fue el que murió en esa cruz. El Espíritu Santo tampoco murió en esa cruz. ¿Quién murió en la cruz? Bueno. Y Jesucristo es Dios. Amén. Entonces dice aquí, Él nos reconcilió, Dios nos reconcilió con Él mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora viene lo hermoso. Agárrense aquí está. Que Dios estaba, no estará, estaba pasado en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermano, por favor, mírenme aquí que esto es lo más precioso de la reconciliación. Para poder nosotros estar reconciliados con Dios, Dios tenía que quitar el elemento que había causado la enemistad, en este caso es el pecado. Por eso, para que una persona pueda estar reconciliada con Dios, Dios con la persona, Dios tenía que no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Lo vio? Ahora, ¿por qué Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados? Escuche, Dios no puede, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, el pecado tiene que tener un castigo. Dios no puede perdonar al ser humano si no hay una expiación, o sea, si no hay un sacrificio. En otras palabras, si no se cumple que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesucristo tuvo que en esa cruz tomar todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, desde el pecado del primer hombre que se llama Noé, hasta el pecado del último. Por favor, mírenme aquí, escucha esto por favor, que esto le va a ayudar. Desde el pecado de Noé hasta el pecado del último hombre que haya nacido o que pueda nacer en esta tierra, Cristo tuvo que venir y como cordero tomar todos esos pecados, ¿sí?, meterlos dentro del cuerpo de Cristo, ir a una cruz, allá morir, hacer la expiación por el pecado y quitarlo. Entonces, ahora está el Padre y dice, yo ya hice la reconciliación enviando a mi Hijo a morir en una cruz. Dice que Dios estaba, mire, lo voy a leer otra vez, verso 19, mírenlo porque esto es precioso. Que Dios, ¿quién es ese? El Padre. ¿Estaba en quién? En Cristo. Vea, hermano, le voy a decir algo. Ahí no lo dice, pero yo lo sé. También estaba el Espíritu Santo. Porque Dios es trino y Dios se mueve en su totalidad. Así como usted lee la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sostienen el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la obra expiatoria. ¿Sabe que yo no lo había mirado, pero me quedé mirando esta semana? Dice, a ver, Dios, otra vez lo leo, Dios estaba en Cristo. Y Dios, a ver, ¿cómo así? Si el sacrificio fue de Cristo, sí, pero Dios estaba en Cristo. El Espíritu Santo estaba en Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Reconciliando al mundo. ¿Sí ve que la obra, tan hermosa la obra de Dios? La Trinidad estaba reconciliando consigo al mundo, pero aquí está la clave, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Dios no le puede tomar en cuenta a los hombres sus pecados? Porque ya hubo un sacrificio de expiación, porque ya Cristo, ¿qué hizo? Los quitó. Entonces ahora Dios, ¿cómo hace? Le voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a suponer acá que Diana ya está reconciliada, pero que David no. ¿Sí? Están sentados ahí. Y vamos a suponer que ahora está yo soy Dios el Padre, no, puedo suponer, hermano. Bueno. Entonces viene Dios y los mira. Y Dios dice, no te tomo en cuenta el pecado, ya. Porque en ella hay una reconciliación, porque en ella hay fe. Ella ya tuvo la obra de Cristo, ya lo creyó.
qué pena, pero a usted sí no le puedo tomar en cuenta el pecado. Usted es un pecador. ¿Por qué? Porque en usted no está la obra de Jesús. En usted, aunque ya hubo una expiación, usted no ha creído. Usted todavía cree que es pecador. Usted no ha podido creer. Yo no le puedo tomar. Un ejemplo nomás, ¿no? Para los tres. Porque yo creo que yo ya he sido reconciliado y yo no soy Dios tampoco. Pero más o menos es así. Ahora viene aquí lo más duro. Porque mire, estos días debatí fuertemente con una persona por internet y es duro. Yo traté de ahí y es duro porque no lo acepta. Y yo tuve que llegar a una conclusión delante de Dios. Decirle, Dios, aquí la única diferencia es que tú a mí, por tu gracia, me diste la revelación y Él no la tiene. Entonces luego yo me voy y digo, ¿qué era Orlando antes de recibir esta revelación? Era lleno de teología, lleno de conceptos humanos, lleno de doctrinas, y las doctrinas me impedían aceptar esto. Le voy a decir qué es lo que pasa. Mírelo de esta manera. Pablo dijo, nosotros no andamos por vista, ¿sino por qué? Por fe. Ahora le voy a aclarar. Vista es todo lo natural. Lo que usted puede ver, oler, oír, sentir, palpar. Eso es lo natural. ¿Qué es fe? Yo tengo mucha fe. No, eso no es fe. ¿Qué es fe? Es la palabra bendita de Dios. Mire, fe es lo que Dios dice aquí. Eso es fe. Ahora vamos. El hombre natural quiere entender la fe y no lo puede entender. Miren lo que le pasa al hombre natural. Él dice, bueno, Cristo en una cruz murió por todos los pecados. Sí. Pero yo me miro y me veo pecador. Porque yo fallo todavía. O lo peor, mi familia me ve todos mis errores. O la iglesia me ve los males. El mundo me ve todos los pecados. Entonces yo digo, Orlando, claro, ¿cómo? Y hay un versículo por ahí, entonces, que me lo citaron esta semana. ¿Cómo yo puedo decir que no tengo pecado si voy y peco? ¿No? ¿Cómo? Entonces, yo con todos esos pensamientos humanos, estoy caminando por vista. Estoy caminando por mis sentidos, estoy caminando por lo natural. ¿Cómo hace Orlando para? Ahora lee la Biblia y dice que Cristo le perdonó todos los pecados, que ya es justo. Yo nunca me veo justo, pero la Biblia dice que soy justo. Yo nunca me veo perdonado, pero la Biblia dice que Él me perdonó. La única manera es coger mis pensamientos estúpidos, perdone que hable así, tontos y torpes, y botarlos. Y tomar la palabra de Dios, que es muy alta, muy elevada. Aquí es un conflicto de dos reinos. Es el reino natural, el reino del mundo y el reino de Dios. ¿Qué es fe? Salirme de este mundo natural y meterme en el mundo de Dios. Si Dios dijo que me perdonó, pues yo acepto eso. Así yo no me vea perdonado, así yo me sienta en pecado, así yo vea que estoy fallando. Pero Dios dice que no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente vengo y hago así, Señor, está bien. Yo tomo tu palabra, la respeto, tu palabra es muy alta. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Dios. Dios no quiere mis pensamientos. ¿Sabe por qué el hombre no ha entendido la palabra y no tiene fe? Porque el hombre trata con sus pensamientos, quiere acomodarse a los de Dios. Y así no es. Tengo que botar todos mis pensamientos y venir a los de Dios. Y ahora yo aquí soy justo por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que me puse de acuerdo con Dios. Boté mis ideas, me puse de acuerdo con Dios. Dios dice que Él me salvó, que me quitó el pecado, que me dio la justicia. Yo estoy morando en un plan de justicia. Hay debilidades en mí, sí, pero Él dice que yo soy justo, que es imposible que peque porque Dios me dio la santidad. El justo no peca, eso lo dice la Biblia. Y si usted no lo ha leído, entonces léala. Yo por eso estoy seguro de lo que digo. Yo estoy aquí, Señor. Estoy en la fe. Estoy en la fe. Yo por la fe creo que Cristo en la cruz derrotó al diablo, a los demonios, derrotó la enfermedad y derrotó el pecado. Y eso está vencido ya. Pero a veces usted se siente enfermo. Bueno, no importa. Yo le dije a mi mamá, creo esta semana, le dije, y si yo me muero enfermo, yo me muero creyendo que Cristo en la cruz llevó la enfermedad. Amén. Y si yo me muero con mucha debilidad, yo sigo creyendo que Él ya me perdonó y que yo voy para el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el problema?
que nosotros queremos meternos en la mente de Dios y hasta que no me aclare, hasta que yo no entienda, no, hermano, usted comienza creyendo, así usted no entienda, usted lo va a creer y le pide a Dios revelación, y yo estoy seguro que Dios a través de la palabra le va a dar revelación, y un texto con otro texto y otro pasaje, y estudiando un poquito aquí, estudiamos otro poquito allá, Dios nos va dando la revelación. Por eso yo les he dicho a ustedes, los que están llegando últimamente, no se queden con un primer mensaje. Les hago este desafío, quédense conmigo por lo menos 6 meses. Y si en 6 meses no entendí ni pío, ahora sí vaya. Pero no se vaya a ir con un solo mensaje que yo prediqué, o con 2 o con 3. No, porque usted se lo ha confundido. ¿Cuál es la garantía que tengo aquí con todos los hermanos que ya me conocen hace como cuánto? Ya como 10 meses, ¿sí o no? ¿Cuántos me conocen hace como 10 meses ya? A ver, indíqueme aquí, hace ratico, ok. Ustedes hay una garantía poderosa. ¿Por qué? Porque venimos dándole solamente a esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora volvamos aquí. Mira, hermanos. 2 de Corintios 5:19, por favor. 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Les pregunto, mírenme hermano, mírenme. Si Dios, que es el Todopoderoso, todo soberano, no me toma a mí y no le toma a usted en cuenta sus pecados, ¿por qué usted sí se los toma? ¿O por qué usted permite que otros se los tomen? ¿Quién es más poderoso, usted, los demás o Dios? Y si Dios no se los toma, ríase y viva libre, hermano. Gloria a Dios, ¿sí o no? Claro. No es que ahora usted va, ahora puedo pecar. No. Mire, si alguien sale de aquí, se va a hacer todas sus fechorías. Usted no ha entendido nada. Usted no ha entendido el evangelio, usted no es justo, usted no tiene nada. Usted lo que tiene es una demoniada dentro. Yo estoy hablando de que recibió la justicia, amén. Aleluya. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es mi último punto, pero ahorita lo explico un poquito mejor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire este versículo: al que no conoció pecado, ese es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Pues Dios, porque Él es el que nos reconcilió. A nosotros, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos. ¿Qué somos? Justicia de Dios en Él. Esto lo estamos viendo los martes. Dice que Cristo, es lo que yo he hablado aquí y lo que la Biblia habla, la teología habla de la imputación en doble referencia, en doble sentido. ¿Qué es imputar? Aclararle a alguien algo que no es. Entonces, Orlando era pecador, no era justo. Cristo era el justo y él no era pecador. Mire, Orlando pecador, no justo. Cristo justo, no pecador. ¿Qué es la imputación? Cristo tomó mi culpa, o sea, mi pecado se le atribuyó a Él. Y Él por eso fue pecador y tuvo que pagar por eso. Y la justicia que Él tenía se me atribuyó a mí. Y ahora yo soy justo. Eso es lo que se llama. Por eso dice aquí, otra vez el versículo 21, mírelo bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Cuántos son la justicia de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos ya no son pecadores? Amén. Ya no somos pecadores. Y si usted es pecador, venga el martes y le acabamos de completar. O el jueves. Ay, mi Cristo. Dejemos ahí otros 2 versículos porque después. Yo quiero terminar aquí hablando de el hombre, número 4. El hombre debe reconciliarse con Dios. Si alguien está anotando las citas, puede anotar Efesios 2, 11 al 19. Es un texto de la reconciliación, Efesios 2, 11 al 19. Y Colosenses, no van a buscar ese, y Colosenses 1, 19 al 22. Colosenses 1, 19 al 22. Sí, porque ya se me fue el tiempo. Pero vamos a mirar el punto número 4. El hombre debe reconciliarse con Dios. Dios ya ahora no tiene que reconciliarse con el hombre.
Mire que el hombre fue el que cometió el pecado, el hombre fue el que la embarró, pero aún así, Dios viene y en medio de Cristo quita el pecado, elimina todo. Y Dios hace el camino a la reconciliación. Digámoslo, hablando aquí pues en Colombia, ¿cuántos esfuerzos por hacer la paz con la guerrilla han habido? ¿Cuántas mesas se han sentado? O sea, usted puede ver que el gobierno dice, aquí está, pero ¿qué dice la guerrilla? No. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos lo que nosotros queremos, ponemos nuestras condiciones. Entonces muchas veces Dios es como el gobierno, aquí están las condiciones de paz, pero hay condiciones, y entonces vienen y nosotros como guerrilleros, ¿no? De la FARC, ojalá no. Es un chiste, para que se despierten un poquito, ¿no? Pero nosotros como guerrilleros de la FARC, está bien, me reconcilio con el gobierno, pero aquí están mis condiciones. Así no es. Ellos son los que tienen que dejar las armas, ellos son los que tienen que salir del monte, ellos son los que tienen que venir a la vida pública, a socializarse, ellos son los que tienen que venir y decir al gobierno, está bien, negociemos, cuáles son sus cartas, y nosotros las aceptamos, porque ellos son unos rebeldes toda la vida. Pues así ha sido el hombre. Dios ya estableció el camino de la reconciliación, pero ahora al hombre como la FARC es el que debe tomar el paso. Se lo compruebo con la palabra. El hombre debe reconciliarse. En 2 de Corintios, donde estamos, capítulo 5. Mira el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Note, mi amado hermano, ahora, ¿cuántos han sido reconciliados ya? Pues le tengo una noticia. Usted tiene ahora el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Como usted ya fue reconciliado con Dios, ahora en usted hay una operación, ahora usted hay un trabajo. Y ahora a usted le corresponde ir y llevar el ministerio de la reconciliación. Debe hablar, se llama las buenas noticias. La iglesia tiene esa responsabilidad de hablarle a los demás el ministerio de la reconciliación, que ya hubo la reconciliación. Mire el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora dice, de otra manera, nos encargó a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que ya somos reconciliados. ¿Cuántos ya son reconciliados? Ustedes ahora y yo tenemos la palabra de reconciliación. Tenemos que decirle a la gente, Dios ya nos reconcilió. Claro, así no mandó, explíquele cómo fue. Sí, porque mucha gente dice, ay, Dios lo ama, venga con una oración y dice, ay, es cristiano. Eso no es así, hermano. Y para compartir el ministerio de la reconciliación, yo llevo ya más de 1 hora y no sé cuánto tiempo me toca quedarme en la tierra hasta que me muera para hablar de eso. Sí, no es así, porque sí. Pero tenemos el ministerio de la reconciliación y tenemos la palabra de la reconciliación. Otro versículo, el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos la palabra de la reconciliación y ahora somos embajadores. ¿Qué es un embajador? El que representa a su país en otra nación. Si aquí está el embajador de China y usted no sabe nada de China, usted vaya a la oficina del embajador y verá que le haya todo lo que le tienen de China. Y ese embajador de China, él le va a hablar solo de China. Usted le dice, mira, háblame de Colombia. Yo no sé nada, ni sé hablar casi español. Háblame de China. Y claro, porque él viene a hablarle de donde él es. Oh, hermano. Dios dice que nosotros somos sus embajadores en la tierra. Nosotros venimos del reino de los cielos, ya tenemos la reconciliación, ya nacimos de nuevo, tenemos el evangelio, tenemos la palabra. Así que si usted va a su familia, a una casa, donde quiera que vaya, usted va a hablar solamente del lugar donde usted es. Pablo dijo que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. ¿De dónde es usted? ¿De qué reino es? ¿Del mundo o del reino de Dios? Y si usted es un buen embajador de Cristo, usted trae el reino de Dios para decírselo a la gente. Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame aquí detrás de ese púlpito a ser un buen embajador para hablar de tu reino, Señor. Todo lo que es tuyo, poder yo traerlo. Pero todos nosotros, no solamente es el pastor,
Tenemos una campaña en el mes de noviembre y usted va a ser un buen embajador, amén. Va a decirle, Camilo, lo llevo a la oficina y lo trae aquí a la oficina del reino de Dios y aquí les hablamos, amén. Pero mire, como ya tenemos el ministerio de la reconciliación, la palabra reconciliación, somos embajadores, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Para qué? Versículo 20, la última parte, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, mire, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, Dios ahora ruega por medio de nosotros. Míreme aquí, le voy a decir cómo Dios ruega. A veces usted va, a mí me ha pasado, y yo voy normalito, por en cualquier parte, cuando de repente hay alguien, y yo no sé por qué, no siempre me pasa, pero a veces siento que yo tengo que hablarle a esa persona, o tengo que darle un folleto, tengo que hablarle. Y ahora yo lo entiendo, es Dios rogando en mí, porque Dios quiere esa vida que se reconcilie. Entonces Dios pone en mi corazón, hágalo. Y a veces somos duros, ¿no? Y no lo hacemos, pero y lo hago. Entonces Dios ruega, como si Dios rogase, dice, por medio de nosotros. Ahora dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué? ¿Lo vio? Le rogamos a la gente. ¿Qué le decimos? Reconcíliese con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reconcilió. Pero ahora ellos tienen que reconciliarse. ¿Cómo se van a reconciliar? Única y exclusivamente por la fe, por el creer la reconciliación. No es otra cosa. ¿Y cómo? Como diría Pablo, ¿y cómo van a creer para invocar sin haber oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, de los que llevan las buenas nuevas. Nosotros, amados hermanos, tenemos una responsabilidad. Ahora hay que decirle al mundo, reconcíliese con Dios. Dios ya hizo la primera parte, al hombre le toca la otra, pero no es ningún trabajo del hombre. Lo único que el hombre tiene que hacer es escuchar la palabra de reconciliación, el ministerio de la reconciliación, escuchar a los embajadores de Cristo, y luego ella tiene la fe, recibe la fe, y ella, Señor, acepto. Cuando esta persona acepta las condiciones de la reconciliación, ella viene y se da. Si esto no pasa, no hay nada. El hombre se pierde, el hombre se va al infierno. Por eso Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. El que no creyere, será condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, o sea, ya está condenado. ¿Lo vio? ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar y decirle a la gente, como rogando, reconcíliese con Dios. Pero ¿por qué la gente no se reconcilia? Porque pone todos sus argumentos y no quiere venir a recibir la palabra de reconciliación. Por eso toca predicar y predicar y predicar, y eventualmente la gente se reconciliará. Ese es el tema de la reconciliación. Póngase en pie, por favor, esta mañana. Vamos a orar un momento y yo quiero que cantemos una canción para terminar este tiempo.